El siguiente videorama tratará sobre la norma internacional de información financiera NIF 4 contratos de seguros. Los expositores son Karen Matthews, Moisés Cuenca, María Elisa Salazar, Cintia Simbaña y Alexander Legarda. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera de CPA. NIF 4. Contratos de seguro. El objetivo de esta NIF consiste en especificar la información que debe dar una empresa acerca de los contratos de seguro. Esta norma va destinada a las empresas que tengan un contrato de seguro. Definiciones. Contractual. Adjetivo que indica procedente del contrato o derivado de él. Activos derivados de contrato de seguro. Los derechos contractuales netos de una aseguradora que se derivan de un contrato de seguro. Activos derivados de reaseguro cedido. Los derechos contractuales netos del cedente en un contrato de reaseguro. Componente de depósito. Es aquel que se haya incluido en una póliza de seguros, pero que no tiene asociado un componente de riesgo significativo. Evento asegurado. Es un suceso que puede darse dentro de un futuro incierto y el mismo que está cubierto por un contrato de seguro y crea un riesgo de seguro. Alcance. Se aplicará a los contratos de seguro que emita y contratos de reaseguro de los que sea tenedora. Instrumentos financieros que emita con un componente de participación discrecional. No aplicará a las garantías de productos emitidas directamente por el fabricante mayorista o minorista. Los activos y pasivos de los empleadores que se deriven de los planes definidos. Contratos de garantía financiera. La contraprestación contingente a pagar o cobrar en una combinación de negocios. Derivado implícito. Corresponde a un componente de un instrumento híbrido que cumple con la definición de derivado, cuyas características económicas, riesgos no están estrechamente relacionadas con el contrato anfitrión. ¿Qué son los contratos anfitriones? Son los activos o pasivos financieros, acciones, contratos de leasing, contratos de seguros, contratos de compra-venta. Disociación de los componentes de depósito. A. La disociación será obligatoria si se cumplen las siguientes condiciones. Primer punto. La aseguradora puede medir el componente de depósito, incluyendo las opciones de rescate implícitas, de forma separada, es decir, sin considerar el componente de seguro. Punto 2. Las políticas contables de la aseguradora no requieren que reconozca todos los derechos y obligaciones causados por el componente de depósito. Disociación de los componentes de depósito. Punto B. La disociación estará permitida, pero sin ser obligatoria, si la aseguradora puede medir por separado el componente de depósito, como se indica en el apartado anterior. Punto C. La disociación estará prohibida si la aseguradora no puede medir por separado el componente de depósito, como se indica en el apartado A. Excepción temporal del cumplimiento de la NIF de otras NIF. La presente NIF exime a la entidad aseguradora de aplicar dichos criterios en sus políticas contables relativas a los contratos de seguros y b. los contratos de reaseguros que ceda. No obstante, la NIF no exime a la entidad aseguradora de cumplir con ciertas implicaciones de los criterios establecidos, tales como
no reconocerá como pasivos las provisiones por siniestros ocurridos pero no declarados. Prueba de adecuación de los pasivos. La entidad aseguradora evaluará en cada fecha de balance la adecuación de los pasivos derivados de contratos de seguros que haya reconocido, utilizando las estimaciones más actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus contratos de seguro. Si la prueba considera las estimaciones actuales de todos los flujos de efectivos derivados de contratos y de los flujos de efectivos relacionados con ellos, como los costos de tramitación de los siniestros, así como los flujos de efectivos. Deterioro del valor de los activos derivados de contratos de reaseguro. Si se ha deteriorado el valor de un activo derivado de contratos de reaseguro cedidos, el cedente reducirá su importe en libros y reconocerá una pérdida por el deterioro del valor en el resultado del ejercicio. Existe la evidencia objetiva a consecuencia de un evento que haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo por reaseguro, de que el cedente puede no recibir todos los importes que se le adeuden en función de los cambios en las políticas contables. Una entidad aseguradora puede cambiar sus políticas contables para los contratos de seguros si y solo si el cambio hiciese a los estados financieros más relevantes, pero no menos fiables, para la necesidad de toma de decisiones económicas de los usuarios, o bien más fiables, pero no. Para justificar el cambio en sus políticas contables sobre contratos de seguro, se discuten a continuación los siguientes temas específicos: los tipos de interés actuales, la continuidad de las prácticas exigentes, la prudencia, los márgenes de inversión futuros y la contabilidad táctica. En los tipos de interés actuales de mercado, tenemos que se permite, pero no se requiere, que la entidad aseguradora cambie sus políticas contables y recalcule los pasivos designados, derivados de contratos de seguros, con el fin de reflejar los tipos de interés de mercado vigente, reconociendo los cambios en dichos pasivos en el resultado del ejercicio. La continuidad de las prácticas exigentes puede valorar los derechos contractuales relativos a futuras comisiones de gestión de inversiones por un importe que exceda su valor razonable, obtenido por comparación con las comisiones que actualmente cargan otros partícipes en el mercado por servicios similares. También utilizar políticas contables no uniformes para los contratos de seguro de las dependientes, salvo lo permitido en el párrafo 24. Prudencia. La entidad aseguradora no tendrá que cambiar sus políticas contables para contratos de seguro con el fin de eliminar un exceso de prudencia. En los márgenes de inversión futuros, la entidad aseguradora no necesita cambiar sus políticas contables para contratos de seguro con el fin de eliminar márgenes de inversión futuros. No obstante, exigen una presunción iurus tantum de que los estados financieros de la aseguradora se volverán menos relevantes y menos fiables. Contratos de seguro adquiridos en una combinación de negocios o en una transferencia de cartera. Para cumplir con las NIF 3 combinaciones de negocios, la entidad aseguradora en la fecha de adquisición medirá por su valor razonable los pasivos derivados de contratos de seguros asumidos, consistente en descomponer el valor razonable de los contratos de seguros adquiridos en dos componentes. A. Un pasivo valorado de acuerdo con las políticas contables que la aseguradora utilice para los contratos de seguro que emita. Y B. Un activo intangible que representa la diferencia entre el valor razonable de los derechos y obligaciones contractuales derivadas de contratos de seguros asumidas y requeridos, y el importe descrito en A. La valoración posterior de este activo será uniforme con la valoración de la
del pasivo derivado de contratos de seguros relacionados. Componentes de participación discrecional. Algunos contratos de seguro contienen un componente de participación discrecional, así como un componente garantizado. El emisor de dichos contratos A. podrá, pero no se le exige, reconocer el elemento garantizado de forma separada del componente de participación discrecional. B. clasificará si reconociese el componente de participación discrecional por separado del elemento garantizado, el mismo como un pasivo o como un componente separado del patrimonio neto. Y C. podrá reconocer todas las primas recibidas como ingreso ordinario sin separar ninguna parte de las mismas que esté relacionada con el componente de patrimonio neto. Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros. Los requerimientos establecidos también se aplicarán a los instrumentos. B. Aunque estos contratos son instrumentos financieros, el emisor puede seguir reconociendo las primas recibidas por los mismos ingresos ordinarios y reconocer como gastos los incrementos correspondientes del importe en libros del pasivo. D. Aunque estos contratos sean instrumentos financieros, el emisor que aplique el contenido del apartado B con un componente de participación discrecional, revelará el importe total del gasto por intereses reconocidos en el resultado del ejercicio, pero no será necesario que calcule dichos intereses aplicando el método del interés efectivo. Revelaciones. Se requieren revelaciones en los estados financieros de un asegurador que identifiquen y expliquen valores generados por los contratos de seguros. Es necesario indicar las políticas contables adoptadas. Se debe identificar los activos, pasivos, ingresos y gastos generados por los contratos de seguros. Es necesario revelar los objetivos de gestión de riesgo y las políticas de entidad. Revelaciones comparativas además. Ejercicio de aplicación. A continuación el siguiente problema. Una entidad aseguradora adquiere una cartera de contratos de seguros cuyas características son las siguientes. Valor de mercado de activos afectos 10.000. Valor provisiones de la cartera a tipo de interés de mercado 3% 8.500. Valor provisiones de la cartera a tipo de interés aplicado por la cesionaria 2.5% 9.000. Precio de adquisición de la cartera 6.000. Vida útil estimada de la cartera 20 años. Se pide contabilizar según la ley. Solución. La NIF 4 permite a las compañías mantener sus políticas contables y en consecuencia continuar calculando sus pasivos por seguros al tipo exigido por el artículo 33 del ROS. Esto implica que si la entidad elige esta opción, en condiciones normales el importe por el cual contabilice sus provisiones será mayor del que corresponde al aplicar un tipo de mercado. Por el importe de esa diferencia, la entidad reconocerá un activo intangible. La diferencia que pudiera aún existir se considerará igualmente como activo intangible, pero sometido a diferente normativa. El activo intangible para este caso se calcula de la siguiente manera. Este corresponde a la diferencia entre valores de provisiones de la cartera a tipo de interés aplicado por la cesionaria, o sea los 9.000 menos el valor de las provisiones de cartera de tipo de interés de mercado, que son 8.500. La diferencia son esos 500, que eso corresponde a nuestro activo intangible. A continuación,
observamos la contabilización. Tenemos que en el activo de afectos tenemos por 10.000 en el débito nuestro activo intangible, que fue que calculamos por 500 en el débito. Gasto de adquisición de cartera, que corresponde a los gastos incurridos en la adquisición de los activos, 4.500 en el débito. Provisiones, que corresponde al valor de la cartera de la accesionaria, 9.000 en el crédito. Y bancos, encontramos el precio de adquisición de la cartera, que son los 6.000 en el crédito. La amortización posterior del activo intangible irá ligada a la evolución de los pasivos con que esté relacionados, sin perjuicios de que las entidades, respetando la norma, puedan fijar libremente el método específico de amortización que van a aplicar. En este sentido, con carácter general, las entidades amortizarán el activo basándose en la vida residual estimada de los contratos, en este caso 20 años. Sin embargo, otras entidades utilizan métodos de amortización basados en los flujos futuros que pueden generar los pasivos con los que se están relacionando, métodos cuya utilización no está claramente permitido por la NIC 38, y de ahí que la propia NIF 4 disponga que la NIC 38 no resulta de aplicación a los activos intangibles aquí analizados. Un método de amortización que se podría seguir sería a través de la actualización de flujos que conlleven los pasivos a un tipo de interés igual a la diferencia entre los tipos de interés de mercado y el que aplica la accesionaria. Para nuestro caso, al 3% que corresponde al interés de mercado le restamos el 2.5% que corresponde el interés aplicado a la accesionaria. Dicho resultado da como resultado el 0.5%. La diferencia que se produjese en la actualización de flujos entre un ejercicio y otro sería la cantidad que correspondería a amortizar en ese periodo contable. Además, y de conformidad con los párrafos 15 a 19 de la NIF 4, el activo intangible estará sometido a la prueba de adecuación de pasivos. De ahí que la NIF establezca que no le será de aplicación la NIC 36, deterioro del valor de los activos. En el supuesto teórico de que el periodo de adquisición hubiese sido de 800, el asiento sería el siguiente: activo 10.000, débito; activo intangible 500, débito; provisiones 9.000, crédito; banco 800, que sería el valor del supuesto valor teórico, 800. Eso nos daría un ingreso del ejercicio por 700, lo cual se calcula restando a los débitos, que en este caso son 10.500, los créditos, que son 9.800. Esto nos genera un ingreso del ejercicio por 700. Obsérvese que se ha reflejado un importe de 700 como ingreso del ejercicio. Su justificación reside en que, tal y como tendremos ocasión de observar al analizar el fondo de comercio negativo, por analogía con este debe entenderse que la diferencia que se produce debe considerarse como ingreso del ejercicio sin que se permita la posibilidad de diferir.